Bueno, pues empezamos, buenas tardes, empezamos la presentación de las jornadas informativas de Ingrés Primaria, ¿vale? De la especialidad de Ingrés Primaria. Quien no me conozca, ya sabéis que yo soy Juan Egea, el director de la Academia Innováticos. Y bueno, tenemos con nosotros a dos pedazos de preparadoras, ¿vale? Que la unión hace la fuerza, ¿vale? Y que ya son Paloma Crespo y Dolores Minin, pues lo que digamos que sería pues la estabilidad de tener muchos años de experiencia, más la savia nueva de Dolores, ¿vale? Con toda la fuerza de haber sacado un 10 en una oposición y saber muy bien cómo se trabaja cada una de las partes. También Paloma ha sido miembro de tribunal en Ingrés Primaria y conoce muy bien todos los entresijos que se cuecen o que se trabajan cuando eres miembro del tribunal y toda la responsabilidad que conlleva eso, ¿no? Bueno, os presento a las dos preparadoras, son dos porque prefieren llevarlo juntas y sobre todo por la atención al alumno, ¿vale? Y sabéis que eso, la unión hace la fuerza, también es un grupo reducido, ya veréis que tampoco quieren mucho porque ellos están ejerciendo. Paloma tiene una trayectoria también incluso en la consejería tremenda, ¿vale? Y nada, y os voy a dejar con ellas. Ellas han preparado una pequeña presentación para que conozcáis la metodología de trabajo y cómo van a plantear. Ya sabéis que la base metodológica es la que mantenemos en la academia, que es la de acompañamiento a los opositores, ¿vale? De lo que sería un tratamiento más individualizado, aunque las clases sean para todas, el seguimiento y el trabajo es individualizado y teniendo en cuenta los intereses o necesidades que podéis tener en un momento dado, ¿vale? Bueno, pues voy a presentar a Paloma, quédate con el micro. Gracias. Venga, pues si quieres la presentación. ¿Sí? Muy bien. Bueno, pues como ha comentado Juan, yo soy Paloma Crespo y tengo aquí a mi compañera Dolores y nada, este año nos hemos animado a preparar oposiciones y bueno, en mi caso, pues a nivel profesional no he preparado nunca, sí que ya le dije a Juan que he ayudado a gente, amigos, conocidos y bueno, creo que podemos complementarnos muy bien porque, claro, por un lado ya la edad, la experiencia y claro, yo llevo 20 años de funcionaria de carrera, he pasado por varios centros, he sido jefa de estudios durante 7 años, sí, 7 años, ha sido legislaturas. Y bueno, también tuve un breve periodo de tiempo en la Consejería de Educación como técnico educativo y actualmente pues estoy en un colegio aquí en La Flota y soy la coordinadora de proyectos ETAL. Entonces, pues bueno, digamos que he tocado bastantes palos. Y nada, y me enfrento a esto pues con ilusión, con ganas de ayudar, de ayudaros a vosotros, a que se pueda aprobar una oposición a la primera. Sí, yo aprobé a la primera en el 2007 y Dolores en las anteriores también lo consiguió. Sí se puede, es verdad que es un gran esfuerzo y depende mucho también la situación de cada uno. Obviamente, si tienes hijos, si no tienes, el horario de trabajo que tengas, muchas cosas. Pero al final, pues poniendo voluntad y esfuerzo es posible. Y bueno, a continuación, pues si queréis, le paso la palabra a Dolores. Como han dicho, yo soy Dolores. En primer lugar, buenas tardes. Yo me saqué la oposición hace dos convocatorias, en 2022. Era la primera vez que me presentaba y saqué un 9 en la parte escrita, que es el supuesto y el tema. Y luego en la defensa de la programación y de la UNINA. Entonces, como ha dicho Paloma, es difícil sacar una nota así alta, pero es posible, se puede. Ahora hay que echarle muchas horas, hay que currárselo y bueno, para eso estamos aquí, para empezar con ganas, con ilusión, como ha dicho Paloma. Y trasladar vuestras estrategias de éxito. Por supuesto, ayudar en todo lo que necesiten, ir guiando paso a paso, poco a poco, obvio. Exacto. También, bueno, no sé si, perdona, que si lo he comentado, en el 2019 estuve de presidenta, el Tribunal 14 de la oposición. Entonces, bueno, pues también he visto, digamos, el otro lado. He sido opositora y también he sido presidenta de tribunal, es un gran honor. Mucha responsabilidad. Era el mismo tipo que vamos a presentar ahora. Sí, era exactamente el mismo tipo. Era el tema con el supuesto y luego la parte de la especialidad. Es una prueba que, bueno, en este caso era un reading,
texto, con luego unas preguntas también de gramática, vocabulario, más o menos la estructura muy similar a la que... Y luego estaba la segunda parte, que era defensa de la programación y defensa de la unidad didáctica, con las 3 bolitas, que también elegías. O sea que la estructura, entendemos, que saldrá la convocatoria, pero va a ser muy similar. Y tú ya la has trabajado. Y yo la he trabajado Desde dentro, y desde ya, dentro. desde dentro, sí. Y algún 10 pusimos, ¿eh? Sí, en mi tribunal sí. Pues hay que decirle a la gente cómo se saca el 10. Yo por lo menos... En la defensa y Por lo cómo se menos- saca el 10 en el tema y En cómo el se tema. saca el 10 en el supuesto práctico. Exacto, Hay sí. que orientarlos porque vosotros estáis de primera mano, sabéis las reglas del juego. Sí. Y tú que has estado de presidenta de tribunal en el 2019 en este mismo tipo de oposición que es de reposición, vaya, y sabes cómo va. Entonces vamos a explicarle un poco. Venga, cómo perfecto. Muy bien, adelante. ¿Cuándo vamos a tener la clase? Pues nosotras tenemos nuestro horario el viernes, de 4:30 a 7:30. Haremos un descanso de 15 o 20 minutos. Si alguna vez, por circunstancias, en lugar del descanso, hacemos la clase seguida y terminamos antes, pues eso ya nos acoplamos un poquito a la necesidad o a ver, si alguna clase es un poquito más extensa, más espesa, pues a lo mejor sí necesitamos ahí ese pequeño break. Pero bueno, y entonces, pues nada, el grupo, nos planteamos un grupo reducido, pequeñito, de un máximo de unas 12 personas. Y el tema de las correcciones, pues Dolores nos comenta. Sí, la corrección va a ser, como ha dicho Juan, lo más personalizado posible, rápido. Tenemos ahí nuestro correo que hemos creado de Gmail, lo tenemos en el móvil, nos llega y en el momento en el que necesitéis cualquier corrección, pues estamos ahí. Sí, a través del aula Y virtual. aparte tenemos el aula virtual y todo. Entonces, es un seguimiento pues continuo y a lo que necesiten. Vale, pues la planificación, bueno, por un lado tenemos el temario. Entonces, pues si quieres Sí, los temas comentar. están ya preparados, los tenemos actualizados a la ley nueva, con autores más o menos actuales y, por supuesto, los esenciales. Y la idea es para abril, antes de Semana Santa, haber visto todos los temas y además hacer simulacros, para que no solamente veo el tema una semana ya reunido, sino, oye, para tal fecha me debo saber tantos temas y hacer un simulacro. Y lo corregiremos con las pautas que tiene Paloma del tribunal. Sí. También es verdad que los temas, por lo que más o menos, o sea, la extensión de los mismos es una extensión real. Real en el sentido de que es lo que te va a dar tiempo a escribir en el tiempo que tienes de examen. O sea, están reducidos, sí. Y igualmente, pues eso, los trataremos un poquito en clase, haremos alguna actividad, a lo mejor de comprensión sobre ellos y, bueno, y todo el material que, si hacemos alguna presentación del tema con las ideas principales, también la dejaremos en el aula virtual para que la podáis tener y os sirva un poquito como de guía. Es una buena manera de estudiar también, tener ahí esa pequeña guía. Los supuestos, pues aquí Dolores es la especialista. Lo que me voy a encargar un poquito más yo. Veremos un poco una estructura para más o menos en todos los supuestos seguir el mismo orden, aunque cada supuesto es diferente, te preguntan diferente y demás, pero siempre una misma estructura. Siempre, cuando tú veas el folio, no te quedes en blanco y digas, ¿qué escribo? No, tengo muy claro que empiezo así, continúo así, termino así, y tengo yo mi estructura muy clara, voy cambiando según lo que me pidan, pero tengo clara la ley, tengo claro los autores, tengo claras las actividades, y es un poquito difícil, la primera vez te asustas, pero una vez que empiezas, pum, 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 y ya luego lo haces como churros, porque son... No, es un tipo de supuesto, pero el día del examen, cuando haces el supuesto, aparte tiene un ejercicio de inglés, lo que había comentado antes Paloma, que tiene, pues era, por ejemplo, en mi caso eran 2 reading, cuando tú eras presidenta fue 1, entonces no sabemos, pero bueno, un ejercicio de reading tipo C1, de Cambridge. Sí, entre B2, C1 suele estar en Sí. nivel. Preguntas de gramática, de vocabulario, de fonética relacionadas con el reading. Y también el writing. Sí, te piden una pequeña redacción, a lo mejor. O Sí. un resumen del texto. Un resumen en mi del caso, texto, sí. En todas las Sí, sesiones. haremos ejercicios parecidos, trabajaremos también la fonética, que también siempre hasta ahora ha aparecido una de las palabras del texto, la transcripción fonética, es muy bonita, preciosa. En general, en todas las clases daremos un tema, Sí. daremos inglés, y luego en mi clase quizá me enfocaré más en los supuestos y en la tuya un poquito más situaciones de aprendizaje y programación. Al menos Sí. al principio. Luego pues vamos también adaptándonos un poco. Si tengo que ponerme yo con programación también, me pongo yo con programación. Si tiene ya que corregir supuestos, es decir, que la programación no pensé, no, te la dejo a Paloma.
no, vamos a estar las dos, vamos Sí. a corregir las dos, vamos a daros ese seguimiento las dos. Pero quizás las clases de explicación pues va a centrar un poquito más ella. ¿Y habéis planteado cuándo más o menos queréis que la gente termine la programación? A ver, pues lo ideal, mi idea es como muy tarde febrero. Entre enero y febrero a mí me gustaría que la programación y perdón, y las unidades estén terminadas. Sí. Más que nada para poder hacer ensayos, para poder hacer, claro, hacerlo y si aquí en clase, corregir de manera individual, porque es que la exposición oral es súper importante. Y yo sé que la gente, a ver, por la experiencia que tengo como tribunal, y bueno, y gente que conozco, siempre están se centran mucho con los temas, en la primera parte, pero es que en la segunda parte se dan las plazas. O sea, en una corrección de un tema es muy difícil sacar un 10, dificilísimo. Por muy bien que esté el tema, es muy complicado porque pueden considerar los que están corrigiendo que no han nombrado un autor que ellos conocen, no sé, mil cosas. Pero es que la defensa de la programación y la defensa de la unidad didáctica es si lleva una estructura clara relacionada con los criterios que ellos publican, empieza por una punta, se acaba por otra, y no te dejan nada en el tintero, se puede sacar muy buena nota. Y estoy hablando de 9 largo y un 10. Y El momento de lucirse, de decir, yo exactamente. soy este maestro, yo sé enseñar Claro. así. Claro. Mm. Entonces, La yo esencia. considero que ahí en esa segunda parte se dan muchas plazas. Que ahí de verdad es cuando la nota sube hacia arriba. Entonces, creo que no hay que restarle importancia, no hay que llegar a mayo, abril sin tener, a mayo, julio sin tener la programación hecha. No debemos llegar así. Y el guión, claro. Entonces, pero bueno, y bueno, con el tema, con lo que has dicho tú de supuestos y relacionado con los temas, supuestos en la programación, yo también daré un poquito de normativa. Explicaré la normativa, es algo que llevo como jefa de estudio, lo llevo en la espalda, entonces, pues bueno, seré un poquito pesada, pero es que hay ciertas cosas que hay que saberlas, igual que exactamente. Tengo que tener muy claro la normativa y sobre todo cuando tú estás exponiendo delante de un tribunal, tú estás haciendo la defensa de la unidad o de la programación, tú tienes que demostrar que controlas la normativa y que sabes de lo que estás hablando. Y en todo, realmente, en el supuesto también tienes que poner normativa, Claro. en los temas tienes que poner En los normativa. supuestos tienes que Es decir, te lo contextualizar. estudias una vez y te sirve para todo. Sí. Es Es como la si base. fuera un tema. Vamos a añadir el tema 26 al temario, normativa. Pero es verdad que os vamos a dar, bueno, estamos trabajando en ello, vamos a dar cosas muy concretas y ¿Qué tengo que saber de cada ley? exactamente. ¿Cómo lo aplico? ¿Dónde lo aplico? Para que lo tengáis lo más, sí, lo más reducido posible y lo más asequible posible. Y sí, pues sí, a través del correo, a través del aula virtual. En clase también, si tienen dudas, nos enseñan. Oye, mira, Claro, tengo esta idea, luego así, luego así. sí, ¿Vais a poner ejemplos de por supuesto. unidad como de los puntos? Sí, daremos una especie de Un guión. como un guión, también con los puntos. Luego es verdad que cada uno, según se sienta más cómodo, puede ampliar, reducir, pendiente de lo que diga la convocatoria siempre. Pero la idea es daros como un guión sencillito, una estructura, y que a partir de ahí podamos trabajar y elaborar, ayudaros en la elaboración de esas unidades. Claro, soy hilo conductor Exactamente, o no. o no. Paloma decía que podían ser sin hilo conductor, yo decía un poquito más que sí, pero vamos, eso ya a elección de... Un poco, exactamente. Y lo que no pero quiero... su toque Claro, personal. exactamente. Lo que no quiero es que nadie se agobie pensando en un hilo conductor. Si tengo un hilo conductor que me puede servir bien y me va a ayudar, bien. Si no lo tengo, no pasa nada. Claro. Hay programaciones muy bien hechas que no llevan un hilo conductor. Entonces, bueno, ya iremos viendo todas esas cosas con... ¿Qué ha estado ahí? que está en Claro. tribunal, sí. Y bueno, y también el tema de la prueba específica de inglés. Si En quieres... todas las sesiones lo veremos. Sí. Haremos actividades con el formato de fonética, de gramática, de reading para practicar, porque al final Claro. ellos supongo que tendrán ya nivel de inglés y están preparándose por inglés, porque todo el examen es en inglés, tanto el tema, todo, la exposicional, todo es en inglés. Sí. Creo que no me escucha la gente. Digo que lo ideal sería que tuvieran un C1, pero aunque Recomendable. recomendable un C1. Fluidez. Sí, que más que el título es fluidez. Claro, porque el escrito, exactamente. las pruebas Nosotros le daremos apoyo, le daremos guiones, le daremos... por ejemplo, yo tengo como una estructura de conectores, de qué poner para introducir, qué poner para tal. Todo eso se lo daremos. Claro. Pero si no tiene la fluidez,
Sí, Bueno, que no vais a es- trabajar un poco con un poco la inversión lingüística en las clases, lo que sería un poco el uso del inglés. Sí, es decir, Sí. haremos esta parte de preparación de la prueba, pero sí que nosotras en las clases, nuestra idea es darlas en castellano. Sí. Porque queremos que todos los conceptos queden claros. Entonces, los temas están en inglés, los materiales están en inglés, pero cuando yo te explique cómo hacer un supuesto, mi explicación será en español. Vamos, queremos que es más fluido que yo te explique en español, aunque tú escribas en inglés, yo en la pizarra escriba en inglés, todo en inglés, pero yo a ti te explico. No, primero tienes que hacer esto, cuidado con esto. Bueno, para... Sí. Y con la normativa un poquito lo que igual. La o sea, normativa está en castellano, o la- pero sí, la explicaremos en castellano, la pero nomenclatura ellos lo tienen que la, poner en claro, inglés. la nomenclatura la tenemos en inglés, o tenemos para lo que tiene que estar ahí, pero la explicación yo pienso que es mucho más productivo verlo. Y luego, bueno, y aparte daremos también algunos tips de metodología. Yo he hecho varios cursos sobre ABP, el DUA, que sí o sí tiene que estar. Entonces, Dolores también conoce bastante bien la gamificación. Más que nada para que quien se sienta cómodo con alguna de esas líneas, Que se pueda lucir. metodologías, que se pueda lucir y lo pueda aplicar. Si ya la ha Y trabajado, luego, si simplemente la exactamente, conoce, le interesa, le gusta, se claro. forma sobre eso. Y si a alguien le apetece también nombrar o meter Erasmus y Twinning, pues yo como lo he trabajado es muy interesante también. Entonces también os daré ahí un poquito de, pues eso, como un mapa visual, un poquito de las cosas más importantes por si alguien cree que en su programación le puede encajar y lo puede utilizar en alguna de sus unidades. No suelen presentar muchas programaciones relacionadas con los programas Erasmus. Cuando tú estuviste no había muchas. Pues solamente una chica habló de eTwinning, solamente una. Fíjate Nadie más. Fíjate que son programas o planes que están en boga, que están en todos los centros prácticamente. Sí. ¿Y quién tiene la responsabilidad de trabajarlos? El maestro de inglés. Claro. A ver, no es exclusivo de inglés, pero obviamente... Claro. Sí, porque además a la hora de presentar proyectos lleva el informe que preparas lleva varias partes en inglés, entonces claro, se integra exactamente. Entonces son actividades y son, bueno, son cosas. Casi van las funciones. Sí. Entonces, la verdad que ¿por qué no? Es algo que está. Un punto diferenciador. Sí, yo considero que sí, se puede destacar. Al final tienen que hacer algo también que se sientan cómodos. Por ejemplo, yo no metí nada de esto porque yo nunca había trabajado y para mí eso estaba años luz. Yo decía, no voy a hablar de algo en lo que no soy experta. Pero oye, que Paloma sí que es experta, entonces le puede ayudar muchísimo en eso. Que no te gustará mucho, pero quieres meter gamificación, que quieres meter ABP, que quieres. Que hay mucho para elegir, pero que elijan siempre algo que se sientan cómodos y que sepan. Porque claro, si vas a decir cosas del Erasmus que no tienen sentido y el del tribunal controla muchísimo, Claro. también hay que buscar ese punto medio entre innovación y cosas espectaculares y cosas en las que tú te luzcas. Que te sientas identificado, claro. Pero ya veremos, ya según. Sí. Creo que lo habéis dejado muy claro. Si queréis aportar alguna cosa más. Ya dudas que tengan. Queríamos que fuera una presentación corta, ¿vale? Vamos a dar el turno a la gente que está en casa para que os pregunten, ¿vale? Perfecto. Muy bien. Si cualquier duda o algo que quieran saber. Yo tengo alguna que otra duda. Yo tengo una programación de Andalucía de inglés hecha que me gusta mucho y tiene muy buena nota. Bueno, ya se lo he comentado antes a... Ay, no, se me ha ido el nombre. A Juan. A Juan, Juan. es verdad. Y bueno, quería saber cómo de popular es en Murcia la neurociencia, o sea, lo que es como los REA de Andalucía, ¿no? Que mezclan el aprendizaje basado en tareas con la neurociencia, ¿no? Son 6 fases. Entonces, a mí me gusta mucho de esa forma, lleva trabajo cooperativo y bueno, quería saber pues si voy a tener que cambiarla mucho o poco. Sé que en Murcia, porque también me presenta en Murcia, sé que en Murcia pues se lleva el trabajo de tareas, pero no el trabajo, el TBL puro. No sé si me he explicado. El aprendizaje, que me sale en inglés, el aprendizaje basado en tareas puro, no se hace tanto en los colegios, pero se hace
se hacen tareas, se hace un producto final, ¿vale? Se hace un producto final, pero que no se sigue a rajatabla las fases. Ahora sí me... Es la misma base. Nosotros planteamos la inclusión de las metodologías activas, el tema de trabajo por tareas, ¿vale? En el modelo de programación, en formato situación de aprendizaje, incluimos todos estos aspectos. Si incluso tenemos aspectos relacionados con con la enseñanza colaborativa, cooperativa, gamificación, o lo que sería la neuroeducación, los aspectos que recoge la neuroeducación de habilidades específicas para motivar la participación, la motivación, ya lo estamos haciendo a través de la aplicación de las pautas DUA. Piensa que las pautas DUA, los 3 principios, uno de ellos es propiciar elementos para la participación y la acción, ¿vale? Que vienen muy relacionados con el desarrollo de funciones ejecutivas, de motivación y demás, en el que también lo propugna todo lo que es la neuroeducación, ¿vale? Entonces, a través de esas medidas es la que tenemos que integrar en la programación. Tú ya sabéis que lo que manda es el currículo, en este caso de la especialidad de inglés, que como tú, como maestro especialista en inglés primaria, tienes que articular todos los aspectos metodológicos que vienen, por un lado, los principios pedagógicos del Real Decreto y del decreto, incluir aquellos aspectos que potencian el desarrollo de competencias, la participación y la inclusión. Que ahí es verdad que se puede coger de muchas fuentes. Claro. Unas son las metodologías activas y otras pueden ser lo que propugna o lo que establece la corriente de la neuroeducación a través del desarrollo de aprendizajes, ¿vale? De forma natural y aplicando lo que serían las metodologías activas, que es lo que activan, nunca mejor dicho, y potencian ese desarrollo neurológico, ¿vale? Al servicio, en este caso, de la enseñanza. Sí, por eso decía que los principios pedagógicos de Murcia contemplan más los agrupamientos flexibles, pues que hagas actividades para los que terminan antes, pues que es lo que me preguntó mi tribunal, por ejemplo. Pero el UDL no está como un principio pedagógico. Sin embargo, en el decreto autonómico de Andalucía sí es el UDL un principio pedagógico. Pero cabe en Murcia. Cabe porque está en el Real Decreto y está. Cabe perfectamente porque, al fin y al cabo, lo que vas a propiciar es un desarrollo competencial. Competencial. Vas al Real Decreto 157 y ahí lo recoge. Por lo tanto, te vale perfectamente. ¿Vale? Que quieras incluir otros aspectos metodológicos activos como la gamificación y demás, pues es un complemento más que te puede hacer brillar. Y por lo que decía Dolores y lo que decía, hay muchos complementos que complementan a esos principios pedagógicos que te puede hacer brillar, pero tienen que ser cosas que tú controles. Y si no controlas del todo, pues pregúntale a estas chicas que controlan mucho, ¿vale? Que te enseñen un poco a tener ese punto diferenciado, ¿vale? Que al fin y al cabo esto es una selección de personal. Hay mucha gente y tú tienes que brillar. Porque si hay alguien que lo hace mejor que tú, te adelanta por la derecha. Claro, a mí me preguntaron por actividades de fast finishers y que me dijeron que no habían entendido bien el trabajo cooperativo. Pues yo enseño una diana y bueno, dije que evaluaban a sus compañeros. Entonces, no tengo muy claro en Murcia si el trabajo cooperativo es a veces contraproducente. No, lo tienes que plantear como un modelo. Cuando planteas la sesión o la actividad, tienes que trabajar un poco, a ver, cuando lo planteas tienes que tener claro cuál es el objetivo. Y el objetivo solo no es que trabajen en grupo, ¿vale? Hay otros aspectos, ya no solo por criterios de evaluación o contenidos, que puedas trabajar aspectos de saber ser y estar en grupo, sino porque a lo mejor quieres contribuir a una comunicación interactiva en inglés o vete tú sabes. Tú tienes que tener un plan A y B a la hora de plantear una metodología. ¿Para qué? No solo por el tema de currículum, sino por el tema del DUA, porque estoy propiciando opciones de participación y acción en el alumno, incluso aspectos relacionados con la atención a la diversidad, porque ese alumno, que a lo mejor tiene unas necesidades educativas especiales, ¿vale? Pues necesite ese modelo de actividad pues, para propiciar eso. Entonces tienes que justificarlo por todos esos aspectos, no solo por uno, ¿eh? Ahí te hace un poco la justificación más completa y que tú sabes un poco lidiar con todas las... Sí, que justificándolo, sí, vale.
Pues Exacto. muchas gracias. Creo que Cristina levanta la mano, no sé si es por este tema o por otro, pero... Hola, es por hola, otro Cristina. tema. A mí me Ahora gustaría... vuelvo. Dime. Bueno, no sé si Estefanía ha terminado ya. Eso es lo que te iba a decir. Perdón. Eso es lo que iba a decir, que no deja a Estefanía, la pobre, ahí. No. Bueno, pues tu turno entonces, Cristina. Yo quería preguntaros por la prueba específica de inglés. ¿Cómo es la prueba específica de inglés? Por ejemplo, ¿tiene una parte separada de speaking, otra de writing, otra de listening, otra de reading? ¿O hacen un mix de todo? ¿Te hacen ellos la prueba de inglés junto con el resto del examen de la oposición? ¿O tú, por ejemplo, puedes llevar tu diploma de Cambridge o de la escuela oficial o eso te da solamente puntos, pero igualmente, aunque lleves el diploma, tienes que hacer con ellos el examen? Y bueno, y luego pues ver si esta prueba de inglés es para toda España igual, porque por ejemplo, Estefanía comentaba que también se ha presentado en diferentes comunidades autónomas. Pues saber si a lo mejor es más o menos la prueba de inglés igual en todas las comunidades o cada comunidad hace la suya. No sé si he hecho demasiadas preguntas juntas. No, Es que no, bien. preferís que... Entendemos. A ver, bueno, mira, yo te comento. Mi experiencia en tribunal en el 19, luego que comenté Dolores la suya, que es la anterior oposición. Por una parte está el examen del tema, con su tiempo determinado, ¿vale? Y luego se hace un descanso y entonces viene la segunda parte. Y en esa segunda parte tienes la prueba de idioma y el supuesto práctico juntos, ¿vale? Con su tiempo. No sé si eran... 2 horas. En mi caso, 2 horas y media. 2 horas y media, sí. Entonces, claro, yo por lo que cuando yo estuve en tribunal y a la hora de corregir, sí que mi percepción fue que la mayoría de la gente, que se lo comenté a Dolores, la parte de inglés se quedó apenas sin hacer. Entiendo que 2 horas y media es un tiempo limitado. El supuesto que salió en el 19, que lo veremos aquí en clase, ¿vale? Era bastante extenso, los supuestos son extensos. Entonces, lo que ha comentado ya antes, tener una estructura bastante clara que te haga arrancar en el momento cero que empieza el examen es muy importante, porque es que tienes que aprovechar el tiempo al máximo. Entonces, claro, cuando yo veía los exámenes, la parte de la especialidad estaba apenas sin hacer y me dio mucha pena, porque en este caso era un texto, ¿vale? Un nivel B2 C1, hablaba sobre esta chica Greta Thunberg, esta chica que sí, activista. Sí. Y luego tenía un par de actividades típicas de vocabulario, de relacionar palabras con su definición, otra que daba la definición y tenías que buscar la palabra en el texto que correspondía a esa definición. Luego tenía una transcripción fonética, pues no sé si eran 9 o 10 palabras, me parece, creo. Luego decía que dieras tu opinión sobre lo que hablaba el texto en, no sé si 300, 200, estoy hablando un poquito de memoria, De disculpadme. todas formas, lo veremos porque están publicados. Sí, están publicados. No sé los si eran exámenes. 200, 300 palabras, tenías que expresar tu opinión y te pedía que añadieras el segundo condicional, una pasiva, me parece... Como modales, como diferentes partes Sí, de gramática. diferentes cosas gramaticales, ¿vale? Que lo tenías que añadir en ese texto que tú hacías. Entonces, yo, sinceramente, lo vi bastante asequible. Lo vi más asequible que el supuesto. No sé si me entendéis lo que os quiero transmitir. Respondiéndole a ella ha preguntado si dándole, por ejemplo, el certificado de Cambridge o de la escuela de idiomas te lo convalidan. No. En otras especialidades tienen 2 supuestos prácticos. Nosotros no tenemos 2 supuestos prácticos, solo tenemos uno, pero tenemos también la prueba de idioma. Entonces, es el mismo examen. A ti te dan la cabecera en el que tiene todo el ejercicio de reading, no hay oral ni hay listening, tienes reading y writing. Lo tienes entero. Y al final, el último ejercicio es el supuesto práctico. Entonces, tú tienes los folios con tu examen de inglés, tu examen de supuesto práctico y tienes 2 horas y media para hacerlo todo. Ya te organizas tú. Paloma a mí me decía, haz primero la parte de inglés, no te la dejes en blanco, porque si no, luego no te va a dar tiempo a terminar el supuesto en inglés. En su tribunal hay mucha gente que se dejaba en blanco el inglés porque empezó por el supuesto y luego no tenían tiempo de terminar el inglés. Y el valor es el mismo. Y o sea, vale lo 50, mismo el 50. supuesto que la parte de la especialidad. Entonces, sí, yo considero que si tu nivel de inglés es bueno, es que yo por lo menos no lo vi un texto inasequible. O sea, lo vi que dije, qué pena que se haya quedado esta parte que no tengan puntuación. Porque el supuesto luego, es verdad que lo puedes hacer bien,
Pero claro, si te has dejado contextualización, si te has dejado normativas, si no has Y tenido que en es muy cuenta poco tiempo, mucha presión, muchas ideas. todas las cosas que te piden, Sí. porque en mi caso era bastante extenso. Te pedían ahí Son diseñar y ten en cuenta que tienes un alumno con inglés, o sea, tienes muchas variables, es muy difícil. Eso, y lo otro en 2 horas y media. Entonces, Sí. mi recomendación es que las partes de Además, inglés, yo lo que hice fue leer primero el enunciado del supuesto. Y entonces, mientras iba haciendo inglés, ya ibas pensando, y en el otro vengo otro, y hago otro, y hago otro. Eso hay gente que no le gusta hacerlo porque dice, prefiero centrarme en una cosa que después hacer la otra. Eso ya a gusto. Pero sí que, eso, el examen, un examen escrito en la segunda parte de la parte A. de la parte A. La parte A Sí. es el tema y el supuesto. Cuando apruebas esa parte A es cuando pasas a la parte B, que es la programación y la unidad. Entonces, es muy importante que ahí saques buena nota porque es la criba. Claro, Ahí es donde la gente cae. sí. De Porque hecho, el tema, casi todo el mundo, mejor Claro. peor, un 5 lo puede sacar. Pero el supuesto práctico y el inglés, ¡tum!, es la criba. Ves las notas y dices, aquí se han cargado a más de la mitad del tribunal. en la parte A, como ha dicho Dolores, tienes por un lado el tema y luego el supuesto con la parte de especialidad. Y tienes que sacar un mínimo de nota en cada una de esas Para que te partes hagan para que media. sumen y hagan media. ¿Y en Sí. cada comunidad autónoma 1,25/5, dice es Juan. Sí. diferente o esto es igual para toda España? No. Entonces, vamos, la parte de la especialidad de Murcia la hace el Tribunal número 1 de Murcia. Sí, Sí, es diferente. Sí. es distinta. Yo entiendo que cada comunidad, ya no sé si en otras lo hace el del 1, aquí en Murcia la persona que lleva el Tribunal 1, que puede ser un profesor, puede ser un maestro, puede ser un inspector de la consejería, depende. Yo en la que estuve era un profesor de inglés, un maestro de inglés, director de un centro y entre todos los presidentes aportamos, pero la realización de la prueba la hizo él. Entonces, Y, por ejemplo, si tú tienes diploma de la escuela oficial o de Cambridge, ¿lo puedes aportar aparte para que te dé puntos en la oposición? Para méritos, porque es concurso méritos. oposición. Tú haces tu oposición, tienes tu nota, que yo, por ejemplo, como yo nunca había trabajado, yo ahí teníamos un 9,5, ya súper buena nota, pero luego cuando fui al concurso, bajé un montón de puestos porque yo no tenía experiencia. Entonces, una vez que tú te examinas, tienes que hacer el concurso y tienes que poner tus méritos de lo que has dicho, escuela de idiomas, máster, cursos de formación, títulos académicos que experiencia. tengas, si tienes... ¿Y da puntos tanto el de la escuela oficial como el de Cambridge o solo puedes aportar uno de ellos? Sí, la última oposición te valía tanto la Escuela Oficial de Idiomas como Cambridge, Pearson, Aptis. En la última convocatoria vienen las certificadoras que te pueden, homologadas. Entonces, si te coges las del último año, la convocatoria, de todas formas, luego en clase lo pondremos cuando salga la convocatoria, no cambia aquí en Murcia, llevamos ya varias convocatorias con los mismos. Lo que sí es importante es que, por ejemplo, para efectos de méritos te vale cualquier certificadora, pero, por ejemplo, para puestos bilingües en primaria y para el programa este de bilingüismo en los centros de secundaria, si piden la Escuela Oficial de Idiomas sobre Cambridge para el bilingüismo, ¿vale? Entonces, en tu caso, no es un requisito tener un B2, un C o un C1 para presentarte a la oposición de inglés, pero sí es un mérito, ¿vale?, que te puede dar, en el caso de C1, un punto más, ¿vale? En el caso de B2, creo que se queda al final en la última convocatoria 0,50. Cada vez están bajando más. Por ejemplo, en mi el convocatoria tema, a mí me contó las dos cosas. Yo tengo escuela de idiomas que tenía certátiles en su momento porque antes sí se y antes repartía. estaba separado. Y a mí me contó escuela de idiomas por un lado Sí, y el otro por otro. claro. Pero ahora, en la última convocatoria, creo que ya daba Estaba igual. junto. Estaba junto. Los La idiomas última eran un mérito. convocatoria estaba junto. Sí. Entonces, Cristina, tenlo en cuenta que, a ver, si estás pensando en sacarte la escuela oficial de idioma y ya tienes, por ejemplo, Cambridge, pues quédate ya con uno, porque, por ejemplo, aquí en Murcia te va a contar como un mérito, ¿vale? De todas formas, de los 10 puntos posibles, 7 ya son de experiencia docente. Pensad que los otros 3 son de los cursos, nota media de tu carrera, si tienes un C1 o un B2, esos 3 puntos, si no tienes experiencia docente, vas con 3 puntos máximo, no con... No. En 2022, En 2022. en 2022 había 7 puntos de experiencia y 7 puntos de Sí, es otros verdad. méritos. Era como Estoy sobre hablando del 14, 24. era como sobre 14, pero evidentemente un máximo de 10. Claro. Entonces, yo, por ejemplo, yo no tenía nada de experiencia, entonces en ese apartado tenía un 0
pero yo tenía el máster, hice publicaciones, tenía... ¿Y llevabas cuántos puntos? Yo llevaba casi unos 5. Casi unos 5. Yo te estoy hablando del 24, que fue ese. En el 24, como fue... Redujeron la sí. última. En el 24 se redujo a 10 puntos. Sí. Entonces, en el peor de los casos, que nos pongan 10 puntos, pues hasta que no saca la convocatoria, no Hay se que esperar. sabe. Entonces, hasta en el peor de los casos, yo siempre os pongo en el peor de los casos para luego quedar bien. En el peor de los casos, que será sobre 10, pues serían 3 puntos. Como dice Dolores, si volvemos al 22 y se abre a 14 puntos los méritos, ¿vale? Máximo, bueno, pues tienes más margen. Aún así, si no tenéis experiencia, normalmente os sacáis los puntos de los cursos, la certificación de idioma y Máster el máster universitario. y demás. Bueno, el Una máster carrera, puedes tener otra carrera también. otra carrera, doctorado, pero sí. en Murcia, por ejemplo, el último año, tener una carrera y un máster ya llegaba al tope de puntos y no podía sumar más. El expediente académico por la que te presentas de grado en primaria, que sea de más de un 7 Y con medio. 5. En Murcia, más de un 7,5 es un punto y medio, de un 6 a un 7 es un punto, y menos de un 6 no te da punto. Premio extraordinario también. ¿Vale? Entonces, claro, pero ten en cuenta que cuando empecemos esto, lo primero que hacemos como preparadores es coger la última convocatoria, deciros, oye, mira, tenéis este margen, ¿vale? Mirad dónde podéis sacar algún puntito más, ¿vale? Sin contar la experiencia docente, porque eso ya no se puede hacer nada, ¿vale? Y vemos cada caso. Una vez que empecemos las clases, pues siempre en septiembre, mejor que en diciembre, porque siempre se puede sacar algo, ¿vale? Es verdad que los méritos siempre te cuentan hasta la fecha de Para que salga la convocatoria. la convocatoria. Entonces, si eso no lo controláis a fecha de hoy bien, yo lo que recomiendo es que cojáis una convocatoria de oposiciones pasada, en el caso de Murcia, en la de 2022, ¿vale? Y miréis el anexo de méritos, ¿vale? El anexo de méritos. Y ahí viene, si tenéis alguna duda, nos escribís un correo. Oye, mira, he mirado los anexos de los méritos y veo que aquí tiene un tope, que yo me paso, entonces que si me paso no me van a apuntar más, no, hasta el tope, ¿vale? Entonces eso normalmente se trabaja en clase, los primeros días de clase. Las expectativas para los que no trabajáis, pensad que, bueno, no hace falta tampoco en una prueba como esta eliminatoria que tengáis muchísimos puntos de experiencia, porque la realidad, por ejemplo, ahora con secundaria, es que han aprobado con plaza gente de primer año con 4 puntos o con 3 puntos nada más, porque han eliminado a mucha gente con experiencia y no ha podido terminar la fase con oposición. Este año, al final, la parte B, tú necesitas haber aprobado la parte A, hay una criba. Por ejemplo, en 2024 no hubo, todo el mundo fue a la exposición oral. Exacto. Pero este año, si tú no apruebas supuesto y tema, no pasas al oral. Es una rabia, porque tú tienes tu programación perfecta y no pasas. Y no terminas la fase de oposición. Y nada, tienes un 0. Entonces, Entonces, claro, los méritos aquí es verdad que son importantes, pero no podemos para volverse loca y no prepararte. Un error muy, muy común de opositores, sobre todo del primer año, es voy a hacer máster, voy a hacer adaptaciones de grado, voy a hacer C1, vale, pero te estás preparando la oposición. Y luego va con 4 temas a la oposición sin terminar la programación y luego suspende. Entonces, ¿para qué te ha servido hacer tantos méritos y luego no has aprobado la oposición? Para nada. Me da mucha rabia. Es verdad que a nosotros cada vez se nos apunta gente a 2 años vista para dejar el primer año la programación terminada, trabajar más supuestos prácticos, hacer más defensas de programación, ¿vale? Y es en el primer año a 2 años vista que puede hacer algún mérito más, algún curso que le falte. Pero en año de oposición, en este curso próximo, que tenemos el examen en junio, estar ahí lidiando con el C1, con un máster, con una adaptación a grado, es un suicidio. Porque te estás quitando tiempo de prepararte la oposición. Porque te vas a tener que esperar 2 años más para tener otra oportunidad. Por un mérito que te va a dar un punto, que a lo mejor no te hace falta. O sea, ¿cuándo haría yo más méritos de tipo máster? Pues cuando estoy dentro de la bolsa de interinos, estoy teniendo tiempo de servicio, estoy sumando tiempo de servicio y a la segunda oposición ya voy con toda la carga pesada a sacar la plaza. Es verdad que ahora en este tipo de oposición eliminatoria se puede colar mucha gente sin méritos porque en la criba se han quitado a todos los que tienen experiencia docente. Ha pasado este año en secundaria. Incluso se han quedado plazas desiertas, no cubiertas. ¿Vale? Bien. Teníamos también a Ana que había levantado la mano y después Estefanía, ¿vale? Por este orden.
¿De acuerdo? Buenas Hola, tardes. buenas tardes. Buenas tardes. Gracias por la información. Yo lo siento mucho que he llegado un poquito tarde, pero bueno, mientras os estaba escuchando realmente estabais contestando todas las preguntas que tenía aquí apuntadas, pero quería preguntar para la oposición en Murcia, ¿cuál es la página web donde puedo encontrar la información sobre todo el proceso de oposición, los temas, las fechas? Te lo indico. Mira, vamos Sí. a ver, te lo voy a compartir pantalla y te lo voy a indicar porque lo tenemos todo en la fuente oficial, ¿vale? Sí. En CAM, Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, oposiciones. Si quieres ver aquí tenemos a las oposiciones. En las oposiciones de 2022, que es la del mismo formato que tenemos ahora, de Sí. maestros, Ujú. ¿vale? Oposición, esta primera que te sale, no sé si la estás viendo. Sí. Vale, pues mira, aquí tenéis todo lo que es incluso la convocatoria para que veamos los méritos, ¿vale? Perfecto. Admitido, excluido, las publicaciones de los tribunales con las notas, tenéis toda la información aquí. Hombre, yo te hubiese dicho la del 24, pero esto es otro tipo de oposición que no es eliminatoria la del 24, como la que viene ahora es como la del 22, de Sí. reposición y te doy la referencia del 2022, ¿vale? Ahí Muy tenéis bien. la información, ¿de acuerdo? Muchísimas gracias. Pues nada, a ti, ¿alguna pregunta más, Ana? De todas formas, cuando salga la nueva convocatoria Eso. lo veremos en Eso. detalle, porque cada vez Mm, cambia algo, eso ya sabemos. mm, Siempre Sí. tú haces tu programación, los temas todo en base a la convocatoria anterior, en este caso 2022, pero siempre tienes esa incertidumbre de qué va a pasar. También hay que tener en cuenta que 2022 ahora ha cambiado la ley. Sí. 2022 no teníamos los reales decretos, no teníamos todo. No corresponde con la Entonces, legislación actual. Pero bueno, habrá para cosas que hacerte una cambien, idea, para pero hacerte una idea, sí, de lo que es el proceso, ya cuando pues, salga la convocatoria, si es febrero, marzo, normalmente, fíjate mejor aún. fíjate, mejor. ¿Cuánto? Claro. Sí. En 2022 salió casi febrero, marzo. Es que yo ya me preparé a la oposición en Valencia, porque soy de Valencia, y pues eso, mientras estuve también escuchando a Cristina las dudas que tenía entre las diferencias entre las comunidades, por el tema de los certificados de idiomas y méritos y requisitos. Pero pues eso, lo que os he dicho antes, que habéis contestado muchas preguntas que ya tenía apuntadas, así que gracias. Nada, Gracias a ti. nada. Estefanía. Nada, yo era repasar un poco para que me quedara un poco claro que es 2 horas y media han dicho dentro de las 2 horas y media es el supuesto práctico y la prueba de reading con preguntas de opinión, de transcripción fonética y tal. Las primeras clases las vamos a dar juntas para conoceros, para explicar un poquito para que nos conozcamos todos, ¿no? Pero después ya, como a partir de octubre, nos vamos a ir separando. Una semana con ellos, una semana conmigo. Conmigo. Empezamos con inglés, empezamos con el tema, vemos el tema, vamos con el supuesto práctico y vamos con inglés. Terminamos ya un poquito más relajados con inglés. Esa sería como la estructura ideal de la sesión. Por supuesto, respondemos dudas, vamos viendo lo que vayan necesitando. Esa sería mi sesión. La sesión de Paloma. Sí, bueno, y en mi sesión la idea también es introducir al principio el tema y yo voy a arrancar un poquito con normativa, porque un poco al respecto de lo que habéis dicho, es verdad que hay diferencias en las comunidades, pero yo de verdad no tenéis que estresaros con el tema de metodología. A ver, lo que tenemos que tener claro es el currículum de Murcia, o sea, lo que establece nuestra normativa a la hora de hacer la programación con los elementos que tenemos en juego y con el Real Decreto. Entonces, luego, donde uno se sienta más cómodo, si me siento cómodo hablando, haciendo actividades, porque luego en las actividades, lo veremos en las sesiones, haremos actividades con la tarea final, la llamamos situación de aprendizaje, la llamamos tarea final. O sea, le podemos poner varios nombres, pero al final en inglés todos sabemos cómo funciona. Entonces, que tengáis claro, empezaremos, pues eso, que tengáis claro las unidades. Pues que hagamos actividades donde nos podamos lucir, porque realmente cuando tú estás defendiendo la programación y la unidad, la mayoría del tiempo de los 35 minutos que tienes que hablar, vas a hablar de normativa, vas a hablar de contexto, vas a hablar de metodología, vas a hablar muy general. ¿Dónde te vas a lucir? En la actividad de tu unidad. Ahí es donde te tienes que lucir. Entonces, si en esa actividad nosotros en nuestra programación hemos metido el Project Based Learning, por ejemplo, el aprendizaje de proyecto,
pues ahí es donde nos vamos a lucir. Si quieres con la neurociencia, lo que has comentado, Estefanía, creo que se llamaba antes, pues ahí es donde te tienes que lucir. Ahí también hay que tratar la diversidad. O sea, ya hablaremos de esto, pero de verdad no se estreséis, porque el tema de las metodologías, igual yo pienso en todas las comunidades, no hay nada específico que nos diga cómo tenemos que trabajar. Y es que yo creo que ningún maestro utiliza una metodología y punto. Yo en mi clase utilizo un mix de todo. A mí me gusta trabajar multinivel. Yo hago un proyecto con alumnos a lo mejor de cuarto y luego les ponemos hasta en infantil. Estoy haciendo un aprendizaje multinivel. En un último que hice metimos un gráfico de barras. Estoy trabajando contenidos de matemáticas, de acuerdo con la tutora. Me refiero que con ese tema no quiero que os estreséis, porque al final se trata de hacer una programación adaptada a nuestra normativa y ya veremos con lo que os sintáis cómodas, que en una actividad o varias tengáis preparadas para poder de verdad luciros, y ahí es donde se marca un poquito la diferencia. Entonces, esa segunda parte de la oposición de verdad es súper importante. Tenemos que intentar que las programaciones las tengamos terminadas enero, febrero. Eso sería lo ideal. Porque es que llega gente a junio que no piensa pasar la primera parte y llega y no tienen la programación hecha. Y eso se nota, ¿eh? Sí. Entonces hay que darle la importancia que se merece. Hay que ensayar desde el principio todo lo que se pueda. Una vez que se tenga la programación hecha. Bueno, yo me presenté mucho. Descansa, dice ya. Sí. Vamos, mi consejo es que le demos la importancia que se merece. De todas formas, Estefanía, pensar una cosa. Si las preparadoras tienen previsto hacer la programación de septiembre a diciembre, es con la idea de que tú ya en enero tengas posibilidades de defensa y hacer un guión para no dejarlo. Incluso te puedan hacer el feedback de qué recursos podrías llevar y cómo hacer esa parte de enganche o captar la atención del tribunal que muchos no sois conscientes de que no estáis utilizando. Entonces, cuanto antes termines, primero antes puedes preparar una defensa y antes te puedes preparar ya a saco los temas y los casos prácticos. No lo vais a dejar para el final. En todas nuestras especialidades aquí en Innovático, la idea es que en diciembre, como mucho enero, porque aprovechéis la Navidad, es que terminéis la programación. Aquí en Murcia hay que presentar 70 páginas, ¿vale? Y con 12 unidades didácticas, ¿vale? Si no cambian, 70 páginas con 12 unidades didácticas, pero ¿qué pasa? Las unidades didácticas las están haciendo ya extendidas para tener una base de la defensa y luego hacer una parte reducida para las 70 páginas dentro de la programación. Entonces, eso es un trabajazo. Eso es un trabajo que no lo podemos dejar para los últimos momentos, cuando en los últimos meses hay que meterse los temas en la cabeza y practicar mucho los casos prácticos. Claro. Hay que hacerlo antes. En otros sitios nos consta por alumnos que han venido aquí, opositores que han venido de otros sitios, se escandalizan. ¿Cómo vamos a hacer la programación al principio? Porque da juego para los casos prácticos, porque da juego para los temas, y porque tenéis el tiempo. Si terminamos la programación, tenéis 6 preciosos meses para meteros la parte eliminatoria en la cabeza, que son los temas. Yo creo que estamos haciendo un favor. Esto nos ha funcionado muy bien en estos últimos años. Tener en cuenta, nosotros llevamos desde 18, yo antes, desde 2012 preparando, y cada cosa que nos sale bien la mantenemos. Y esto nos ha salido bien, porque la gente se despreocupa, se relaja, se pone a estudiar temas y casos prácticos porque es eliminatorio, deja la programación ya terminada. Oye, he pasado, qué bien. También hemos tenido gente que, bueno, me dejo la programación para el final, pues ¿y si no paso? Luego pasan y no tienen la programación que presentan. Eso sería muy triste llegar a ese punto. Pero bueno, aquí ya sabéis que la preparación es de acompañamiento. Vais a agarrar de la mano con estas señoras que hacen también de cuasi mamás, en el sentido de que os tienen que entender un poco vuestros intereses y necesidades, y los tiempos también es importante que los cumplamos, ¿vale? Para que todo salga bien. Perdonadme, es que mi pregunta iba por otro lado, iba por el sistema, o sea, pero que también me ha venido bien, pero que era por repasar un poco cómo es el sistema. Es 2 horas y media, me refería al examen. No pasa nada, también me ha venido bien, me ha venido bien saber cómo vamos a pasar los clases. Vale. Te referías a nuestras sesiones. Vale. No pasa nada. La parte A es tema y supuesto práctico. Tema son 2 horas, supuesto práctico e inglés 2 horas y media. Eso es la parte A, que necesitas tener mínimo un 5 para pasar a la parte B.
Y la parte A, sí, las dos partes, uy, perdón, las dos partes de la parte A tienes que tener un mínimo en cada una de ellas para que haga media con la otra, ¿vale? Entonces, sí, entonces por un lado está el tema, que tiene su propia nota, y por otro lado está la otra parte, que es supuesto práctico, más la prueba de la especialidad. Entonces, el supuesto y la prueba de la especialidad valen lo mismo. Sí, pero eso te dan una nota. Exactamente, es Tú no una sabes, nota tú y no luego sabes el tu nota tema de inglés y tu nota de supuesto. y el Tú tema sabes es tu nota de otra. supuesto de inglés. Exacto. Tú no sabes Vale. De tema. Y luego, eso es- con el tema y el sí, supuesto y el inglés te dan nota de la parte A. exactamente. Y si en esas, pues eso, a partir del 5, pues ya pasas a la A partir parte del 5, claro, tú ya el día que salen publicados, que es lo que está viendo ahí, el día que ves eso, dices, ¡ah! sí. Vale. Que ya ves que has aprobado, ya pasas al oral. Claro, es que yo hice la de estabilización en Murcia. Era y diferente. con unidad De didáctica era 2024. diferente. Por eso quería asegurarme. Claro. Y luego hice en Andalucía este junio reposición, pero es otra comunidad. Entonces, por eso, Claro. a este formato en Murcia no me he presentado todavía. Claro, y luego la parte P, que es la parte oral, digamos, tiene la defensa de la programación, que eran unos 35 minutos, 35 o 40 minutos. Luego Sí. tienen la defensa de la unidad De la didáctica, unidad. que previo a eso haces un sorteo con unas bolas y entonces pues te salen 3 bolas, ¿no? Tres. Tres. Vale, Te sale la unidad 5, la 8 y la 12. Eliges Entonces eliges una, te lo comunicas al tribunal y te vas lo que se llama la encerrona, ¿vale? Te vas a una sala tú sola y tienes una hora para... Mientras se pone otro compañero. Mientras expone otro compañero, tienes una hora para preparar tu defensa. Eso. Entonces luego haces la defensa de la programación y ya descansas un poquito, bebes agua o lo que tal, y entonces haces la defensa de la unidad. Y lo último es un debate con el tribunal de unos 15 minutos, que también Que es una puntúa, pregunta. que te suelen hacer una o dos preguntas. Un poco esto de, mira, Estefanía, la publicación de los tribunales que os he pasado en el enlace anterior, que le he dicho a Ana y tal, aquí cuando pasan la primera parte, en la parte A es el supuesto práctico, la parte B es el tema, ¿vale? Y publican las notas, tienes que sacar al menos un 1,25 sobre 5 en uno para que te haga media. Y entonces, ¿qué pasa? Tienes que pasar de 5 para aprobar. En este caso, por ejemplo, esta chica tenía en el caso práctico 2,83 sobre 5 y en el tema 3,49. Le da aprobado. ¿Qué pasa? Este aprobado viene aquí en la tribuna, coge el tribunal 2 de inglés, ¿vale? Pero luego, por ejemplo, en las calificaciones de la segunda prueba, viene junta la de la unidad y la programación. En este caso, te viene la puntuación directa, por ejemplo, de la defensa, ¿vale? Sin distinguir si es la defensa de la programación o de la unidad. Vale. Que Pero sale solamente junta a los que la nota de la programación y de la Claro. unidad, que no es como hemos dicho antes en Andalucía del 30% y del 70%, nada. que vale un 30% la programación y el 70% la unidad didáctica. No, vale todo igual, las dos defensas De por todas igual. formas, mira, Además está muy bien porque la primera parte la llevas siempre preparada, siempre va a ser igual que tu programación. Lo que Claro. cambia es la unidad. Claro. Mira, en el enlace que le he dicho antes a Ana, publicaciones de los tribunales, esto aquí en Murcia, una vez que vais viendo, aquí vamos a ver inglés, ¿vale? He puesto Tribunal 2, por ejemplo. Aquí te van diciendo la citación, te va puntualmente, se te va informando a todas las personas del tribunal, ¿vale? Entonces, cuando pasáis la fase de eliminatoria del tema caso sí. práctico, os van citando para la defensa. Después de la defensa, pues bueno, aparte empieza puntualmente cada día de los que van, o cada 2 días. Sí, normalmente Van cada día poniendo- te suben la nota. Van poniendo la nota. Puedes poner por la mañana y por la tarde Por tienes la por nota. mañana y por la tarde. ¿Qué pasa? Al final del todo, luego para los que pasan, aprobado en fase de oposición. Tribunal, al final han aprobado todos estos, la fase de oposición, la parte del tema de caso práctico más la defensa. Si pinchas en alguna de las dos partes, no aprobarías. Pero ahí es solo la fase de oposición. La fase de Y luego oposición. ya viene ahí el concurso, que eso Bien. ya no te lo publica el tribunal. ¿O sí? La resolución procesal, hacen una baremación, listado de baremación con lo que tú presentas, ¿vale?
Sería como el listado de Resolución provisional fase concurso, la resolución. aquí para entrega de méritos Ya y sería como un listado de admitidos. la resolución de la fase concurso. A ver si Porque se... luego se ordenan las En Murcia, en 2024, yo fui a entregarle los méritos al tribunal, en papel, a mi tribunal. Y Sí, luego, sí, y sí, se entrega, luego me decidí. se Sí. entrega en papel, ¿no? Y Sí, en un formato que ya viene la convocatoria. Hay veces que el baremo, o sea, que barema el tribunal, siempre se entregan allí, pero en mi caso en el 19, por ejemplo, nosotros recogimos los méritos, pero había una comisión de valoración en Una consejería. comisión, No tuvimos sí. que valorarlo nosotros. Creo que en las posteriores sí, me parece que el mismo Porque como no tribunal era tuvo que valorar. Entonces, eso depende, no sé, este Pero año eso cómo te citan un día que tienes que Sí, llevar los méritos y ese mismo día llevas una copia, al menos en 2022, una copia de la programación. sí, exactamente, se suele entregar en el 19 también, se entregaba la programación. Una copia de la Ah, programación y sí. los méritos. Es un pues día, vale, no, era tú ya sabes, diferente el año tú anterior, ya o sea, sabes en que has estabilización. aprobado la primera parte, entonces te citan un día previo a que tú expongas. Sí. Ah, pues no, en la anterior en Murcia yo la entregué en el mismo día que yo presenté la defensa, pero se ve que Claro, Porque porque era estabilización. Todo el era mundo ponía. estabilización. Claro. Entonces, pero ahora Vale. tenemos que esperar a ver si has pasado la fase de Ah, oposición. claro, porque es eliminatorio, efectivamente. Entonces se te cita. Como habéis visto que he compartido pantalla con las publicaciones del tribunal, ahí Sí. y tú tienes que ir mirando constantemente a ver cuándo sale la citación para entregar méritos, si has aprobado. Entonces tienes que ir al tribunal, a la sede del tribunal, entregar los méritos. En este caso se volvería a 2022, que sería la entrega de la programación en papel y los méritos. Vale. Los méritos después, al final, es la verdad. programación o sea, cuando yo estuve, la entrega de méritos fue al final de todo el proceso. Sí, en la convocatoria, es que cada año es diferente, ya te digo, nosotros no valoramos, había una comisión, pero es verdad que la parte oral hay gente que suspende también. Entonces, también es verdad que Ah, claro. no, pero hay gente que fíjate que te da muchas venas por el formato. Atención al formato que publique la convocatoria. El tipo de letra, espaciado, el índice, o sea, un detalle tontísimo te puede hacer que no puedas hacer la parte oral directamente, claro. Lo Entonces, suyo sería saber los criterios con más antelación, porque en el curso anterior en Murcia yo me acuerdo que cambié cosas en la programación, en la unidad didáctica, perdón, porque era unidad didáctica solamente. Pero Cambié cosas en la defensa y en el escrito y bueno, y cosas en el tema, no muchas en el tema. Estefanía, los criterios no suelen cambiar mucho. Los criterios de forma no han cambiado en las últimas 4 posiciones. Sería Arial 11, interlineado sencillo, ¿vale? No dice nada de márgenes, a nivel de forma. Y luego, respecto a los criterios de calificación de los tribunales, son públicos una semana antes, ¿vale? De cuando empieza el proceso selectivo. Esos criterios no están desglosados, pero nosotros sí los tenemos desglosados porque siempre tenemos aquí preparadores que han estado en oposiciones, ¿no? Y luego al final pues trasciende todo a todo el mundo. Los desglosamos. ¿Qué pasa? Desde el 2018-17 hasta ahora apenas han modificado. Este último año sí, porque entró el tema LOMLOE, el tema DUA y se incorporó esos aspectos a los criterios extendidos que tienen los tribunales. Si hacemos, yo te puedo enseñar el histórico de extendidos de diferentes especialidades y apenas ha modificado, ¿vale? Vale. Entonces, esa parte la tenemos muy controlada. Claro, estaríamos hablando de AP7, sería un criterio, estaríamos hablando de que UDL esté en las actividades, incorporado, los principios pedagógicos incorporados en las actividades, un poco criterios más LOMLOE y de la última, pero de la estabilización hasta ahora no van a cambiar mucho. Claro. Ten en cuenta que la del 2024 es un espejismo, eso yo no sé hasta cuándo va a volver a haber otra, ¿vale? Pero claro, eso es un espejismo. Claro. Eso ahí vamos a probar hasta el gato, 2024, ¿vale? O sea, nos tenemos que fijar en los criterios de 2022. Vale, Mira, vale. la página que os he pusto antes, le he dicho a Misana, ¿vale? De todas formas, como está... Sí, luego estamos grabando esto y si queréis... también.
¿vale? Y oye, si tenéis alguna duda, pues nos escribís al WhatsApp de la academia, que a mí también me llega y os ayudo, ¿vale? Si tenéis. De todas formas, en las primeras sesiones de preparación, todas estas cosas las hablamos para que se queden claras a qué nos exponemos, cuáles son las reglas del juego, es muy importante que no nos saquen tarjeta roja, saber las reglas del juego y que se quede todo muy claro en la sesión 1, ¿vale? Ahora tienes que coger fuerzas este verano, ¿eh? Estefanía, ¿ha levantado la mano otra vez? Una pregunta muy breve que me he acordado ahora que ha dicho lo de tarjeta roja, es que en Andalucía en la exposición no se podía, si llevabas cosas para pegar con Blue Tack, no se podía que llevaran elementos curriculares. Tenían que ser imágenes o bueno, números o palabras, pero no. Sí. A ver, yo te comento mi experiencia en el 19, ¿vale? Como presidente del tribunal, no estaba limitado el llevar lo que tú has comentado, ¿vale? De hecho, había gente que lo llevaba. Había gente que llevaba como unas tarjetitas con los contenidos, criterios de evaluación, estándares de aprendizaje, que entonces eran los estándares. Entonces, claro, no puedes valorar eso igual que una persona que no lo lleva. Yo lo he comentado antes, con el tema de normativa voy a ser muy pesada, pero es que hay ciertas cosas es que le tenemos que considerar que es un tema más. Es que hay que sabérselo, o sea, tú tienes que saberte si hay 7, 8 criterios, es que te los tienes que saber. Y es que en lengua inglesa es sota caballo rey, un poquito, porque están los que van a la parte oral, los que están a la parte... Entonces, lo hemos hablado. Ay, no, pero no me refería a eso, no me refería a eso, me refiero al material que tú lleves que no Sí, puede sí, llevar no. ningún elemento curricular. Sí, yo lo que te digo es que había gente que llevaba tarjetitas con su Blue Tack conforme iban explicando la unidad y entonces era criterio no sé qué, pero lo pegaban y estaba escrito. Estaba escrito y lo leían. No. Eso Ah, vale. eso- Ya, A ver, ahora sí la he entendido. Vale. consideran Estamos- trampa. Eso, Estefanía, Claro, porque otra persona Claro. se lo te sabe llevas de la memoria. chuleta y la pones. Correcto, claro, ahora lo Pones la entiendo. No, chuleta. totalmente, lo veo totalmente Yo te coherente, digo claro. que en el 19 no estaba limitado, hubo gente que lo llevó, poquita, pero hubo gente que lo llevó, pero claro, no puedes valorar igual a esa persona que a otra persona Claro. que te lo recita, aunque luego te escriba en la pizarra y luego te pone C31 o estándar ST42 y te lo recita, es que no hace falta escribirlo. Pero bueno, ya hablaremos. Bueno, A mí, por sí, ejemplo, es esta pregunta, pero en realidad a mí me da igual, porque yo lo que Claro. llevé de Blue Tack era solo imagen, era por si podía poner alguna palabra. O sea, pero Claro. no ves la palabra con elemento curricular. O sea, me interesa alguna palabra que sea en mi unidad didáctica, pero yo creo que palabras sí voy a poder llevar. Esperemos la convocatoria, en principio, sí. Incluso alguna actividad más desarrollada, que tú quieras y lleves las 5 copias preparadas para dárselas a los miembros del tribunal y mientras tú la explicas, ellos la están viendo también. Eso también se ha permitido otros años y a mí eso, por ejemplo, me gusta. Lo veo, igual que puedes hacer la referencia a la programación, le puedes dar las copias de la actividad y la están viendo y te facilita. Claro. Vale. Pero bueno, ya hablaremos un poquito más detalle pero de la defensa y la programación. Pero al final lo que, vamos, en mi experiencia, lo que más transmite, lo que gusta es que uno sepa de lo que está hablando y lo lleve, o sea, y lo sepas y lo expongas. Entonces, si tienes un apoyo de una pizarra y tú vas dejando ahí como un pequeño esquema de todo lo que vas recitando, esas son las que nosotros pusimos un 10. Perdonad, me tengo que ir, pero muchas gracias por el webinar y nada, pues espero que las compañeras sigan resolviendo dudas. Muchas gracias. Gracias a ti. Cristina, luego pasaremos la copia de la grabación, por si quieres verla. Sí, perfecto. Estupendo. Muy útil. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, no sé si Estefanía os ha quedado un poquito claro la duda que tenía. Sí, no, la verdad es que está muy bien esto de saber que con Blue Tack y con tal podemos poner, porque ya, pues oye, todo lo que podamos adelantar, yo en mi caso, todo lo que pueda adelantar de hacer algún material, claro, a lo mejor este verano, que algo que se me ocurra, yo qué sé, pues mira, tal. Pues mira, Y si queréis sí. adelantar cositas este verano, un consejo. Pensad situaciones de aprendizaje para las 12 unidades que tenéis que hacer. Pensad que tengan un producto final, escrito, oral, pensad en ideas. Si queréis hacer, nosotros en principio hablamos de una situación de aprendizaje por unidad, pero también hay gente que en una unidad ha puesto 2 o 3, o sea, es un poquito
Pero bueno, ideas que podáis tener, pues mira, me gustaría hacer sobre el medio ambiente. Voy a hacer 3 unidades relacionadas con el medio ambiente, con la sostenibilidad, que está muy de moda, meto los ODS y voy a pensar 3 productos finales para esas 3 unidades, a ver qué se me ocurre. Investigo por Google, con la IA también, bueno, eso ya vosotras sabéis. Claro, y pensando unas tareas finales que puedan resultar innovadoras, en las que podamos luego decir, venga, pues aquí le podemos meter esta parte de esta metodología, o esto podría ser parte de un proyecto eTwinning y le damos ahí un valor, no sé si me entendéis. Sí, Lo que os quiero decir, pues eso, tenéis que tener buscar esas ideas, esas 12 ideas. Bueno, en mi caso es adaptar la que tengo a... Pero vale, sí. Sí, si lo tenéis hecho, pues bueno, perfecto, pero que si no, por ejemplo, La si verdad sería una buena tarea para ir pensando qué ideas, qué es lo que quiero yo, por dónde voy a enfocar mi programación. Voy a hacer un eje, tiene un hilo conductor, no lo tiene, pero por trimestre voy a cada trimestre le voy a dar un enfoque, una temática diferente. Hay una cosa importante, la contribución aparte de los ODS y retos del siglo XXI, es importante y es la contribución que desde la unidad hacéis a otros planes y programas de centro, como puede ser, aquí en Murcia está muy de moda, yo qué sé, lo de consumo de frutas y hortalizas en la escuela, huertos escolares, robótica, por ejemplo, en mi centro, en el tema del plan de robótica, pues está el departamento de inglés, la profesora maestra de inglés, pues lo ha anglosajonizado todo, porque te utiliza mucha terminología en tecnología en inglés. Entonces, ¿cómo vais a contribuir un poquito en eso? A los planes de centro también es importante, aunque... pues sí, eso, mirarme los planes de Murcia, sí. Sí, porque el tema de la robótica nos han llegado a todos los centros mucho material y lo vamos a tener que usar sí o sí. Y además especificar en qué áreas. Yo, por ejemplo, el curso que viene quiero utilizarlo en inglés, hacer un par de actividades que como llevan Entonces, todo eso, si se ocurre algo donde se pueda integrar, estaría bastante bien también. O también se podría hacer menciones en las unidades pues a los días emblemáticos o las efemérides. Hoy vamos a hacer el Día de la Paz, en el centro hay un proyecto de centro para el Día de la Paz y a través de la unidad pues vamos a contribuir con un producto final a ese proyecto de centro. Claro. Es muy importante eso porque en Murcia gusta mucho que se haga una situación de aprendizaje que contribuya a un proyecto de centro. Sí, intentar también, como me lo comentaste tú, Dolores, lo de la cultura, súper importante, en todas las unidades, ¿vale? Si hablo de comida, pues la comida típica, bueno, coméntalo tú si quieres. Al final eso tiene que estar a nivel curricular, entonces, si hago algo del Día de la Paz, hago algo de tal, pues ver un poquito, a lo mejor el Día de la Paz no es la misma, por ejemplo, pero si es carnaval, ver pues, costumbres y cosas de cultura en países anglosajones relacionada a Halloween, por supuestísimo, claro, Thanksgiving, Navidad, sí. Sí, pero San que Patricio. Cultura murciana en inglés, para explicarlo también a los niños. Cultura de los países anglosajones. Cultura de países de habla inglesa. Ya es que en Andalucía se lleva más la cultura de la región, de la comunidad autónoma. Vale, no, eso no. Aquí hay que intentar en todas las unidades, si se puede, un poquito de cultura. Lo tenemos ahí en los saberes básicos. Es que es un bloque de contenido. Es que es un bloque de contenido. Entonces, sí, tiene más importancia que hace unos años. Claro, justo la unidad que te toca exponer, tú no expones la parte de cultura, es como que no has puesto un bloque de contenido. Porque comunicación es solamente un bloque. Entonces, con la otra ley sí que con que tú hicieses el listening, speaking tal, ya podías meter cultura, era aconsejable, pero no era obligatorio. Pero ahora si no lo haces, es un bloque de contenidos que no has trabajado en esa unidad. Entonces, recomendable que siempre en todas las unidades algo, si es comida, pues comida de tal. Sí, o los medios de transporte, pues el típico autobús rojo, no sé. O sea, siempre buscarle ahí, meter un tip, algo de cultura. Sí, me refiero que en Andalucía es como que todas las learning situations tienen que ir conectadas con las realidades de Andalucía, que eso en Murcia no se lleva. Vale. No, aquí no. Además, el currículum habla mucho de los países anglosajones. Ya ahí puedes meter Australia, Nueva Zelanda, no tiene por qué ser Reino Unido. Pues por supuesto, Reino Unido es como el que tradicionalmente más se ha trabajado, pero que podrías meter cualquier países de habla inglesa. De habla inglesa. Ya está. Vale, pues yo con esto me hago una idea, la verdad. Muchas gracias. Nada. Vino yo
¿vale? Si no hay más dudas, vamos a terminar, que ya casi son las 9. Ya sabéis que estamos en contacto a través del teléfono 654 10 24 11, creo que es, lo iba Antonio. Cualquier cosita, si queréis reservar plaza para el curso que viene, nosotros nos vamos el día 1 de agosto de vacaciones y casi vamos a venir para la última semana de agosto. Entonces, pues me gustaría que lo reservarais antes si puede ser, sobre todo porque tenéis descuentos de matrícula hasta el 31 de julio. Y ya sabéis que se hace a través de la página web innovaticos.com. No sé si se estoy compartiendo pantalla, si se ve. Bueno, aquí en la parte de arriba, en matricularme, tenéis el formulario pues para realizar la reserva de plaza. En este caso sería para la etapa de primaria y la especialidad inglés, ¿vale? Y ya pues vais viendo pues todo el formulario para reservar la plaza. Si tenéis alguna duda, podéis llamar a Antonio, que es el chico de recepción y el administrativo, que os guía en la parte de cómo complementar. En cuanto tengamos 12, cerramos el grupo. Creo que hay con los del año pasado 8, creo que quedan 4. Bueno, pues si luego convencemos a Paloma o a Dolores de que alguno más, pero ya sabéis que pues también tienen vida y quieren hacerlo bien y se han repartido bien, sobre todo porque nuestra filosofía es el seguimiento individualizado, el acompañamiento, y creo que vosotros eso lo valoráis porque no estamos en una fábrica o una cadena de montaje, no estamos ahí haciendo una preparación, vamos a permitirme la expresión, artesanal y centrado en el arte, ¿no? De la responsabilidad que conlleva esto de ir acompañando a vosotros en el camino, porque vosotras dedicáis dinero, tiempo, sufrimiento, y para nosotros es una gran responsabilidad. Es que tenéis aquí la combinación perfecta de experiencia, de saber nueva, de cómo ha aprobado un examen con 10 en la oposición, la experiencia que tiene Paloma de tantos años, ya ha pasado por todos los palos, ¿vale? Incluso tal, es una experiencia perfecta. Yo me voy a apuntar ahora, lo digo porque ahora cuando porque no se me escapen estas dos mujeres y sobre todo porque tienen mucha ilusión. Yo lo que busco en un preparador es que me acompañe y que se les vea con ilusión, ¿vale? Eso es lo que tenéis que buscar. La decisión es vuestra, tomadla cuando queráis, pero y aquí tenéis pues una academia amiga en el sentido de que podéis plantearnos las dudas que necesitéis, ¿vale? Y nada. Pues nada, nos vamos ya, que son menos 10, casi. Muchas gracias a Miss Ana, a Estefanía, a Cristina que se ha ido antes y cualquier cosita pues estamos en contacto. Si no hablamos. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Gracias a vosotras. Y feliz verano. Bueno, cargar las pilas, os han mandado deberes ya. Sí, igualmente, igualmente. Vale, pero hay que descansar un poquito para cargar a tope las pilas, Sí. quitarnos todos los demonios que tenemos en la cabeza y para empezar bien. Bueno, pues un besazo a todos de parte mía, de parte de Paloma y de Dolores y nos vemos prontito, que el mes de agosto pasa así. Pasa muy rápido. Pues un besito a todas. Gracias por vuestro tiempo. Hasta luego. Gracias a Chao, vosotros. chao. Buenas noches.